miedo a ese lugar, Paco? Bueno, Iker, buenas noches. Yo te lo he comentado en privado también. Es uno de los lugares que en la trayectoria que llevamos en Cuarto Milenio y en Milenio 3, que a mí más me ha impresionado como observador objetivo. Fuimos allí porque nos llegaron varias llamadas, varios mensajes que nos decían que el fuerte de San Cristóbal era un lugar terrorífico que merecía una visita de nuestro programa, que allí había habido algunas citas con el misterio y que desde luego merecía la pena que un reportero pasara allí una noche, caminara por aquellos pasillos laberínticos hoy abandonados. Es un lugar muy curioso, está construido en la cima de una montaña, del Monte Ezcaba. Se voló esa cima y en un agujero que hoy parece obra de casi no del ser humano, sino de una imaginación macabra. Allí está metido ese fuerte que hoy está cubierto por la vegetación por completo y que fue una de las prisiones más terroríficas de nuestro país. Y ahí en el Aljibe, desde luego, yo pasé miedo. Es Paco Pérez Caballero, nuestro reportero, nuestro cronista de las sombras. Yo creo que qué mejor tarjeta de presentación que el sonido, el eco, la reverberación. Es curioso porque este fin de semana, os voy a contar un pequeño secreto, amigos, todos los equipos, o el gran equipo de la nave del misterio, ha estado desplazado en diferentes puntos de España investigando. Iremos dando buena cuenta porque nuestro objetivo este año, más que nunca, es que tengáis, que sintáis los sonidos del misterio. Y sin duda estos sonidos lo son. Por cierto, mucha gente en Navarra, yo tengo familia en Villava, a la misma vera de este lugar. Yo recuerdo desde niño a mi buena abuela, a mi abuela, que me decía siempre mirando a la ventana en dirección al fuerte de San Cristóbal, Paco, y esto tú no lo sabes. No. Mi abuela Mari me decía que allí habían pasado muchas cosas, se había matado a mucha gente. Evidentemente, y mucha gente también lo va a entender, el tono político ha teñido, como en todos los asuntos que tienen que ver sobre todo con la guerra civil, acontecimientos que a nosotros nos interesan no por el asunto de las banderas, ideologías ni políticas, sino por el misterio. Que quede bien claro, por favor, porque sabemos que hay, y con toda la razón, muchas heridas en muchas partes de España que hacen saltar a la gente como un resorte, y nosotros, precisamente nosotros, no somos un programa donde hablemos de esos asuntos, sino de los que de verdad nos importan. El misterio de la vida y la muerte, venga de donde venga. Es más, en esta nave del misterio se ha hablado de... En este caso era un lugar de confinamiento para los republicanos, ¿no? Los republicanos fueron los que lo pasaron mal allí, pero nosotros hemos hablado de las tumbas sin nombre de Andújar en relación con las Caras de Belmez, que era todo lo contrario. Los agredidos fueron guardias civiles por parte de los republicanos, o el caso de Joseillo, una aparición que señalaba una fosa común. Quiero decir con esto, y lo digo de antemano, que nos da igual, que en el fondo es el hombre devorando al hombre, la guerra, la sangre, la muerte, y parece que todo eso da una densidad especial a los lugares, sobre todo abandonados, que son de nuevo recorridos por el reportero. Pero qué demonios, si es que lo que queréis ahora mismo, amigos de Milenio, en este programa extraño, el de esta noche, ya lo vais a ver, ya lo vais a sentir, es volver a escuchar a Paco, ¿verdad? A Paco con su grabadora, entrando en una de las zonas, sin duda, yo creo, pues sí, más siniestras que puede haber en España. Y ahora recuerdo que este equipo, que está por supuesto presente y todo el mundo está, además con esa sensación cuando algo suena y nos llega adentro, todo este equipo ha estado en lugares así, en las cárceles del terror. Por desgracia nuestro país está lleno de estos lugares. ¿Y cómo suenan estos lugares? ¿Cómo vibran estos lugares? ¿Cómo llegan ahora a través del sonido en el siglo XXI, allí donde ya no hay vida? Bueno, pues volvemos a adentrarnos camino de una celda, con la grabadora Paco Pérez Caballero, en la más absoluta oscuridad, porque hay que decir que estas grabaciones, bueno, no lo cuentas, Paco, nos cuentas por qué estabas solo, aunque incluso estabas grabando, hiciste reportaje, te adentraste para la radio, para Milenio 3, queriendo sentir la soledad ahí. Ahora nos lo cuentas, ¿vale? Perfecto. Estamos recorriendo las galerías del fuerte de San Cristóbal, hoy completamente abandonado, pero en una oscuridad que apenas podemos combatir con la linterna. Las paredes parecen aún hablar, están completamente llenas de mensajes de los presos, mensajes de la época, de una época no tan lejana, la Guerra Civil. Aquí, en 1938, hubo la fuga masiva más importante de nuestro país.
Más de 700 presos lograron escapar de esta fortaleza a los montes y caminar durante días sin saber muy bien cuál iba a ser su destino. Muchos de ellos fueron abatidos, otros murieron de hambre, iban enfermos, malnutridos, mal vestidos. Hoy la oscuridad lo envuelve todo. Nos movemos entre una gran cantidad de piedras que se han desprendido de lo que era la estructura de la cárcel, y nos estamos acercando a una de las estancias más temidas y temibles de este lugar. Es la celda de castigo, que conserva intacta la puerta. Vamos a intentar abrirla. Estamos dentro. Es un espacio muy pequeño, en completa oscuridad. Aquí poco podemos hacer con la linterna. Y vamos a ver, esto es lo que eran los presos cuando eran confinados aquí. Cuéntanos algo, desde el otro lado. SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Siempre al otro lado. Una y 19 minutos, 16 grados. Parece que ya ha empezado el otoño definitivamente, así que qué mejor que reunirse en la mesa como se reunían los viejos chamanes junto a la hoguera para contar historias. En el fondo, lo que hace este equipo, para sentirlas, para vivirlas. Es un programa tan extraño, quizá también pueda ser extraordinario. Al final de la noche tenéis vosotros que enjuiciarlo, que incluso algunos miembros del equipo faltan. Por ejemplo, Carmen, que luego entrará por teléfono, que está investigando en otro sitio. Y nosotros acabamos de llegar del sur de España de investigar en otro sitio. Pero caramba, los sonidos de Paco Pérez Caballero, del buen amigo Paco Pérez Caballero, que desde luego me recordaba a Paco a, no sé, así tendría que ser seguro alguna radio de los 70, nuestros mitificados 70 seguro, ¿no? Con estos sonidos, cuando, bueno, Santi Camacho, capitán, buenas noches. Buenas noches, Iker. Te he visto con una cara, Santi, cuando retumbaba esa puerta. Ese es el sonido, ese es el eco de la historia, concentrando muchas cosas en ese cierre, ¿verdad? ¿Cómo llega, eh? Ya lo creo, llega, sobre todo llega con admiración hacia Paco, porque es un privilegio estar escuchando radio de verdad, de la que ya no se hace, y no es autobombo, porque lo digo desde el cariño y la admiración a mi compañero. Y eso es la impresión también de saber, como si tenemos ocasión comentaré más tarde, de que tras las historias terribles que nos va a contar Paco, ahora en pleno siglo XXI siguen existiendo sitios así. En países algunos muy civilizados, otros en países tercermundistas, pero ese rosario de terror, de la confinación, de los abusos de la persona que tiene el poder absoluto sobre la vida y sobre la muerte de aquellos que estén a su cargo, eso sigue sucediendo a día de hoy. Juanje, buenas noches. Buenas noches, Iker. Luego me vas a contar, porque tú has estado en estas historias, marcas de la guerra, vamos a llamarlo así. Y yo no sé qué opinas, pero creo que la aclaración es buena, ¿no? Da igual el sentido, da igual el lugar, da igual lo que pasara. Al final lo que queda es una tierra marcada por la sangre, el sufrimiento, y cuántas hay de estas en nuestro país, donde el investigador va con otros ojos y siente otras cosas, y cuando la grabadora, y tú lo has hecho, impregna eso y lo lanza al micrófono, no sé, pasa algo. Yo creo que pasa algo, sentimos todos como un sonido que va más allá de nuestra propia generación, ¿no? Como si viniera de muy atrás. Es que son lugares que pienso que están marcados por lo terrible y sobre todo por el olvido.
primero además felicitar a Paco porque el documento es buenísimo. No, y hay más. Y efectivamente, y aparte pienso lo que decía también Santi, ¿no? O sea, la radio antigua, la sencillez de ese documento, que es simplemente la voz de Paco y ese chirriar de la puerta, ese portazo, el sonido metálico, ¿no? De escuchar. Yo alguna vez que entré en una cárcel, cuando he ido a ver a algún preso, el portazo que oyes detrás, que se te queda para toda la vida, es realmente impresionante. Se te queda para toda la vida. Efectivamente. Yo recuerdo en Carabanchel, y Carmen también lo recordará, yo estuve unas cuantas veces, Paco también, el sonido ese del metal a tu espalda, aunque vayas de visita, sí. Es increíble. Si queréis luego hablamos de las cárceles del terror hoy, porque hemos hablado de la Inquisición, de acuerdo, de muchas cosas, y a veces cárceles clandestinas, ¿no, Juanje? Como en Turón, que debajo de un colegio estaba la cárcel debajo del colegio y la gente dando clase y los presos abajo con sus lamentos. Efectivamente. Por ejemplo. Bueno, lo que había en concreto en Turón, en Asturias, el caso que yo investigué para Cuarto Milenio, perdón, era un cuartel de la Guardia Civil. Entonces algunos de los detenidos no llegaban al campo de concentración, sino que se quedaban en interrogatorios en el sótano del cuartel de la Guardia Civil durante semanas, y algunos fallecieron allí. Incógnita histórica que, bueno, era, digamos, vox populi entre algunas personas del pueblo, pero hay que pensar también que este tipo de lugares en los que ha estado Paco son lugares que la memoria normalmente intenta olvidar, ¿no? Son como un lugar marcado, maldito. Importante decirlo. Claro, que la gente no quiere nadie quiere acordarse. Nadie quiere acordarse. Entonces, bueno decirlo, Juanje, porque yo me estoy acordando de eso, ¿no? De familiares míos por la zona, que yo como niño, claro, veía lo de San Cristóbal como un lugar mítico. Siempre depende todo de la mirada, ¿no? Para otra gente será un lugar de lo más normal, pero ahí había algo que no era bueno recordar, sí. Algo que pertenecía a la memoria más oscura de este país, y ese algo suena, y escuchábamos esos rugidos del metal, Paco, y tú estabas ahí, pero estabas ahí de una forma muy especial, estabas ahí solo. Sí, es que mi intención desde el principio fue ir a sentir el lugar, porque la historia es terrible, es terrorífica. Si algo puede suceder, si nos puede transmitir algún lugar físico, alguna sensación especial, tiene que ser algo como el fuerte de San Cristóbal. Allí las historias que se cuentan son terroríficas, no solo porque mucha gente murió, y como hemos contado, de hambre, de frío. El ser humano es terrible con el ser humano, y es un lugar efectivamente de sufrimiento. Entonces, mientras mis compañeros realizaban grabaciones, el lugar es un lugar inmenso, gigantesco, que hoy está completamente abandonado, y que mucha gente, jugándose a veces el pellejo, se cuela allí y trata de vivir una experiencia en primera persona. Lo primero que hay que decir es que muchísimo cuidado, que no nos podemos meter en la oscuridad en cualquier edificio. Este edificio es peligroso, está lleno totalmente de lugares donde uno puede caer al vacío, de hierros retorcidos. No es nada recomendable, pero yo por suerte fui con varios guías, varias personas que conocían el lugar, que habían estado otras veces y que nos advirtieron de todos los peligros. Una vez hecho los recorridos con los guías, yo quise, ya por la noche, cuando nos quedamos a grabar hasta tarde, recorrerlo en soledad, porque es como se sienten las cosas, es como al final uno dice, bueno, vamos a ver si realmente aquí pasa algo. Y como la honradez que nos caracteriza, efectivamente fuimos grabando, y no grabamos nada fuera de lo normal, nada quedó registrado. Porque hay una cosa importante, Paco, en este punto, que mucha gente nos indicaba que es que pasaban cosas allí. Claro, quizá claro. La leyenda, el monte de los muertos, que vamos a contar por qué, porque es que los muertos aparecen, realmente han aparecido, naturalmente, aunque sí, en esqueleto. Y puede que haya gente, porque ha llegado hoy el 7640, al no estar Carmen, lo controlará puntualmente Carlos Largo, que junto a Fermín Agustí y por supuesto a Yerey Martínez están escuchando muy atentamente en esta hoguera especial, decíamos, hoguera que reúne a la gente alrededor del calor del fuego y de la historia. Así que 7640, que tengo que decirlo siempre, palabra clave milenio, por si tenéis alguna historia o recordáis alguna historia, o es solo leyenda. Pero en esta misma pantalla que estás viendo, Paco, han llegado muchas veces mensajes de ese lugar. Es lo que nos hace ir allí, y muy bien lo has dicho, nosotros tú no grabas nada, pero quieres sentir. No, además no grabé nada, pero quería sentir y sentí el lugar. Es un lugar muy especial. Esto, desde luego, yo te voy a hablar de mi experiencia personal, que puede ser muy distinta, y sabes de la de otra persona. Sabes de sobra que yo no soy una persona sugestionable, todo lo contrario, me considero un periodista de sucesos al uso, a la antigua usanza, que va a los lugares simplemente a ver lo que ocurre. Y yo, cuando digo que pasé miedo, es que lo pasé de verdad. Es un lugar donde, por ejemplo, la celda de castigo, donde yo me quedo dentro cuando cierras esa puerta que suena como hemos escuchado, de esa manera tan terrorífica, y te quedas unos minutos dentro para ver qué se sentía allí. Uno siente que la oscuridad le envuelve, como si realmente no estuvieras del todo solo. Y sientes miedo
las corrientes de aire que hay de repente, en fin, da esa sensación de que en principio uno está muy tranquilo dentro de la celda porque, en fin, no tiene por qué pasar nada, y luego te da el miedo de que quieres salir inmediatamente, y de hecho sales rápidamente, y salí al patio a tratar de coger un poco de, por lo menos, de la luz de las estrellas, de la luna, porque es el único lugar iluminado de noche en el fuerte de San Cristóbal, y coger un poco de aire para volver a sumergirme otra vez en ese monstruo dormido. Desde el interior de las celdas es muy fácil ponerse en la piel de un preso al que han enviado aquí sin que él sepa muy bien por qué, tal vez por una determinada creencia, por pertenecer a un determinado grupo social o por haberse enfrentado a algún hombre poderoso. En las paredes podemos leer frases lapidarias tremendas. ¿Ves? Por ejemplo, aquí estuvo Carlos, 27 de septiembre de 1940. Antonio no te olvida, octubre de 1938. Libertad. Anónimo, febrero de 1937. Los grafitis prácticamente se han conservado intactos. Hay un calendario, por ejemplo, que comienza con entré en mayo del 31 y tenemos junio, julio, agosto, septiembre. El programa que van ustedes a escuchar es la repetición de uno ya emitido. Produce escalofríos quedarse aquí durante largo rato, sobre todo sabiendo que uno está solo, que no hay nadie en varios kilómetros a la redonda, que hoy esta cárcel, que ya era terrible cuando los carceleros recorrían sus pasillos, hoy está completamente abandonada y aislada a unos kilómetros de la ciudad de Pamplona. La gente decía cosas, Paco, de este lugar. Decía cosas incluso antes de que empezaran a aparecer las calaveras, los cráneos, asomando con sus dientes por la tierra, que empezaran a aparecer cuerpos enteros con una botella y un documento, como único tesoro. Sí, se decía que era el monte, primero que era un gran cementerio, y que en algún lugar recóndito, escondido, había un cementerio que todo el mundo llamaba de las botellas. No se sabía muy bien por qué, era una leyenda. Y sin embargo, gracias al esfuerzo de muchas asociaciones, de personas que se han unido para tratar de buscar a esas personas anónimas que todo el mundo sabe que están allí y que aún no han aparecido, otras por desgracia han aparecido y no han podido ser identificadas. Gracias a este esfuerzo se ha conseguido encontrar ese cementerio de las botellas. Existe en realidad. ¿Por qué le llamaban así? Porque cada vez que se enterraba un cuerpo, un fallecido, no siempre por fusilamiento, a veces sí, también por enfermedades terribles que se cogían allí, las personas dormían sobre charcos. Hemos hablado de la humedad del lugar, no había ni camastros, dormían directamente hacinados en el suelo y no comían más que una sopa. O sea, es decir, hay que imaginarse, estas personas, muchas no pudieron soportarlo y eran enterradas en este cementerio. Para saber quién era, por si algún día había que recuperar ese cuerpo, se introducía en una botella un documento con el nombre y con algunos datos sueltos de esta persona, los que se conocían, y se tapaba. ¿Qué sucedió? Que algunas de estas botellas se perdieron, se estropearon porque el tapón era de corcho y se pudrió. Así que muchísima gente está allí sin poder ser identificada, a la espera de poder reunirse en algún lugar con sus familiares. Muy curioso el hecho de esos grafitis que son como un arte antiguo, ¿no? Que viene desde lo más remoto del tiempo,
grafitis que hemos visto en otras cárceles, en otros lugares que incluso tienen que ver con la Inquisición, que tú has recorrido en ciertas partes de España, y ese preso, ese hombre que está a punto de morir desesperado, tiene o acaba ejecutando un tipo de arte muy especial, ¿no? Sobrecoge la lectura de esas palabras, sabiendo que son verdad, que efectivamente una persona en su desesperación, medio en la oscuridad, que esto es lo que a mí me impresiona, a veces casi frases completas, garabateadas, con un trozo de grafito, o incluso con las mismas uñas, rayando en la pared poco a poco para hacer una pequeña hendidura que ha llegado hasta nuestros días, pues un grito como por ejemplo libertad, o como acordándose de su mujer, de sus hijos, pensando que cualquier día las fuerzas le van a fallar, o que va a venir alguien a por él. Aquí en el fuerte se dieron historias absolutamente terroríficas de personas que entraban sin saber de qué eran acusados, pensando que efectivamente los iban a tener allí, pero sin imaginarse que había una amenaza y que cualquier día podían aparecer unos señores que lo iban a sacar del fuerte y le iban a dar un disparo al borde de una carretera. Vamos a intentar entrar en la más terrorífica de las brigadas de estas salas de confinamiento. Están colocadas a 3 niveles. Vamos a bajar al nivel inferior, en el que se encontraban los presos con menos privilegios. Eran presos que habían cometido delitos muy graves, o en su caso habían sido acusados de estar en contra del régimen. Aquí, a pesar de que aún hay alguna ventana, no entra nada de luz. La luz de la luna ni siquiera puede iluminar un rincón. Hay una tremenda humedad. Abrimos una puerta que aún queda en pie a pesar de los años, y nos movemos en la oscuridad. El frío es impresionante a pesar de las fechas en las que nos encontramos. Hay una enorme humedad y la galería parece no tener fin. Estamos en galería número 1, número 2, son pequeñas estancias. Vamos por una especie de pasillo que tiene una bóveda de cañón, una bóveda quizá un poquito apuntada, pero que nos recuerda a la de algunos castillos medievales. Apenas vemos por dónde caminamos. Las paredes prácticamente están llenas de agua, como si fluyera una especie de río. Esto tiene una explicación. Que chorreen estas paredes tiene una explicación, y es que estamos pegados a lo que fue el aljibe del fuerte. Este fuerte nunca fue una fortaleza, como su nombre indica, siempre fue una cárcel, y los presos tenían que sufrir esta tremenda humedad. Estamos llegando al final de la galería número 9. A veces la propia grabadora capta mucho más que nosotros. Se escuchaban latigazos, seguro que incluso no eras consciente de que estaba pasando a tu alrededor. Esos sonidos de la noche, ¿no?, que las grabadoras captan bien, que tienen seguro una explicación evidente, física, pero que ahora le dan un tinte sobrenatural total. ¿Hubo algún momento, Paco, en que creíste lo que contaba tanta gente de la zona de Navarra? No solo la historia, los cadáveres, fugas. Hay una fuga con 200 y pico muertos en el monte, desaparecidos sin nombre, el monte de los sin nombre podríamos llamarlo. Gente que habla ya de voces, apariciones. Hay un momento en que incluso la sugestión, imagina, del reportero hace que, aunque la gente no quiere hablar mucho, uno casi crea que eso puede ser perfectamente posible en esos tabiques, en esos gigantescos muros. No te quede ninguna duda, vamos. Yo ya te digo que efectivamente no pudimos grabarlo o experimentarlo de manera fehaciente, pero comentan que hay gente de repente que en la noche desde Pamplona escuchan disparos desde el monte, esos disparos que probablemente se oyeron
cuando se fugaron 795 personas de ese fuerte, que se abrieron las puertas, esas personas que iban mal vestidas, que no tenían ni fuerzas para caminar y que no sabían ni siquiera dónde estaban y que fueron perseguidos y muchos asesinados a tiros por este monte, se oían tiros, se oían gritos, dicen que dentro del fuerte todavía se oyen lamentos. Y la verdad es que hay que huir de esa sugestión. Es muy fácil en este lugar dejarse llevar por la sugestión, sobre todo cuando uno entra, como entré yo, completamente solo con una grabadora y una linterna que, a pesar de que tenía cierta potencia, no iluminaba absolutamente nada. Yo trato de decirlo varias veces durante este pequeño reportaje, que no voy viendo ni por dónde voy, por eso tropiezo con las piedras, por eso se oye de repente un golpe, por eso voy medio jadeando, porque voy levantando pues los obstáculos, moviendo las puertas, subiendo las escaleras o bajando. Es un pequeño laberinto, también hemos dicho que es un fuerte, estaba concebido para que no pudiera ser tomado, no tenía ninguna condición para ser un lugar de confinamiento, y desde luego, ¿cómo no voy a creer que hay personas que han pasado allí miedo, que hay personas que han tenido experiencias, que han tenido apariciones? ¿Qué son? Pues es lo que siempre decimos, para eso estamos, para intentar averiguarlo, pero no me extrañaría absolutamente nada que hubiera algo más allá de la realidad en el fuerte de San Cristóbal. Y sería un ejemplo, uno solo, y en España tendríamos varios importantes, y como bien decía Juan G. Vallejo, olvidados. Son como estigmas en la tierra que es hasta comprensible. Nadie quiere recordar, porque ¿para qué recordar? Siempre hay alguien, y además al margen de ideologías o de cuestiones o de épocas, que tiene un familiar o un amigo de un familiar que sufrió en nuestros lugares. Santi, como siempre, tiene más información sobre lo que pasa hoy, nos decías, y te escuchamos muy atentos, Santi, porque, claro, estas cárceles del terror, en este sentido sobrenatural, extraño, sangriento, pues sigue existiendo, ¿no? Sigue habiendo un ranking. Sí, sigue habiendo sitios donde el simple confinamiento de las personas, por razones de delincuencia, que estén saldando su deuda con la sociedad, pasa a ser algo más, pasa a convertirse en un acto brutal, en un acto despiadado, y esos establecimientos que deberían ser para reinsertar a las personas se convierten en verdaderas cajas de terror, en verdaderas castillos del mar, y de esos hay un puñado por el mundo ahora mismo sueltos. Si tuviésemos que poner una en primer lugar, hay un lugar en Colorado que se llama ADX, simplemente esas siglas, y es una verdadera cárcel de ciencia ficción donde la alta tecnología se ha llevado a crear una prisión de alta seguridad en condiciones durísimas. Los que están allí confinados solamente ven la luz del sol durante 9 horas a la semana. Esas personas el resto de ese tiempo las pasan en absoluta soledad, confinados en celdas individuales, constantemente monitorizados, constantemente vigilados con cámaras. Se le impide cualquier comunicación con el exterior, se le impide cualquier tipo de actividad, como puede ser tener una televisión, etcétera, etcétera, e incluso cosas tan sencillas como tener un libro o una revista tienen que ser pedidas directamente a las autoridades del sitio. Las condiciones son muy duras, pero desde luego nada comparado con la prisión militar de Tadmor, en Siria. Allí se tortura, se mata sumariamente. Para dar escarmientos, los cadáveres de los que son ejecutados en el patio de la cárcel son descuartizados con hachas delante de sus propios compañeros. Eso estamos hablando de actualmente, como actualmente sucede en la prisión de Carandiru, en Brasil, donde los presos pierden absolutamente cualquier tipo de derecho, incluso uno tan elemental como el de ser operados con anestesia. Si alguien tiene que sufrir una intervención quirúrgica, sus gritos se oyen por todo el penal, porque como en los viejos tiempos, simplemente se le da algo que morder y el cirujano hace su trabajo. En países mucho menos, al menos mucho más civilizados, hay prisiones también muy duras. La Santé, en Francia, donde no se sabe muy bien lo que pasa, porque es un sitio muy hermético, se sabe que las condiciones son muy duras, pero hay un dato, que solamente en 1999 hubo 124 suicidios en un mismo establecimiento penitenciario, en un único año. Imaginemos a las situaciones que tiene que estar abocada esa gente para llegar a esa situación. Situaciones como las de la Sabaneta, en Venezuela, donde la gente no se suicida, pero tampoco hace falta, porque en 1996, solamente en 1996, hubo 196 asesinatos
dentro de la prisión. Se explica porque el porcentaje entre guardias y presos es de 1 a 150, con lo cual solamente se vigila el perímetro y lo que pase dentro es cosa de los reclusos. En Rikers, Nueva York, en cambio, los guardias no lo tienen mucho mejor. Es una verdadera escenario de pesadilla tanto para guardias como para reclusos. La violencia desatada es tal que los propios guardias tienen el índice más alto de bajas psicológicas de los Estados Unidos, y los presos 3/4 de lo mismo. Los presos piden a gritos ser trasladados a otro sitio y son capaces de cualquier cosa con ello. En Diyarbakir, en Turquía, que es una de las prisiones que la película El Expreso de Medianoche puso de moda, pues ese tipo de prácticas, según instituciones como Amnistía Internacional, probablemente se siguen haciendo, y es uno de los pocos sitios donde se puede ver, no a menores de edad, a niños condenados a cadena perpetua, niños que saben que nunca más volverán a ver otra cosa que los muros de esa prisión. Fama tradicional tiene San Quintín, en California, que actualmente es el escenario de una monumental guerra de bandas que prácticamente todos los días deja alguna víctima mortal. En Mendoza, en Argentina, pasa 3/4 de lo mismo, porque la superpoblación es tal que las celdas están literalmente abarrotadas. Eso el que tiene una celda, porque hay mucha gente que duerme en el patio. Y por último, quizá el lugar más terrible de todos, la prisión de Nairobi, en Kenia, donde directamente no hay torturas, donde directamente nadie mata a nadie, porque la prisión está poblada por un verdadero enjambre de zombies, de personas desnudas, enfermas, desnutridas. Allí lo que sucede es que simplemente se deja que la naturaleza haga su trabajo y que el agotamiento y la enfermedad acabe con esas pobres personas. Radiografía del terror a nivel mundial hoy, que está ocurriendo hoy y que de verdad nos deja, como siempre, cuando Santi saca alguna de estas fichas, estas clasificaciones, que no lo podemos casi creer y luego lo confirmamos. No está pasando hoy. Yo recuerdo en un viaje al Perú hace muchos años que hablaban del canibalismo, que además la víctima había sido en español, en la cárcel de Lurigancho en Lima, que también superpoblación, lo has dicho, Santi, como uno de los ejemplos, y eso, claro, en época de guerra también ocurría. Y qué difícil es para el investigador, vamos a llamarlo del misterio, del puro misterio, ¿verdad, Juanje?, cuando se encuentra con el estigma, el pasado de un conflicto como la guerra civil. No hay cosa más difícil, porque la gente de inmediato cambia el chip, ¿no? Y es muy difícil para el investigador, que solo quiere ahondar en el posible misterio, que el misterio no sabe de confrontaciones, pero todavía qué duro es en ciertas partes de España cuando los muertos, los aparecidos, cuidado, cuántas historias de aparecidos, acordaos, Ciudad Real, Joseillo, se aparecía una figura que señalaba un lugar, se excava y hay 7 miembros de una familia fusilados por la espalda, que nadie sabía. Qué difícil y cuántas historias. Hombre, yo por ejemplo en el caso de Turón, en Asturias, nadie del pueblo quería hablar, absolutamente nadie, máxime porque hay un pozo minero que está, calculo, como unos 10 kilómetros más arriba del pueblo, donde, bueno, los campos de concentración echaban a las víctimas republicanas. Entonces en este pozo pues hay un pequeño monumento a las víctimas, y digamos que ese pozo a nivel popular hizo que estuviera, digamos, zanjada esa cicatriz, con lo cual la historia del cuartel de la Guardia Civil de Turón nadie quería tocarla ni mirar sobre ella, ¿no? El caso es que ahí estaba, bueno, por lo que se había hablado, ¿no? El que está en estos sótanos hubo tortura y hubo muertos, pero yo no tenía forma de confirmarlo, no había gente que me quisiera hablar, hasta que hablando pues casi puerta por puerta, casi casa por casa, pues me topé con unos vecinos que, bueno, pues me dijeron que el tío de uno de ellos, que pude hablar con él por la tarde, un señor de 95 o 96 años, no recuerdo el nombre ahora mismo exactamente, le grabé para Cuarto Milenio ese testimonio, y este señor me comentó, pues mira, pues mi esposa, él era republicano, pudo escapar del pueblo, pero su esposa fue encarcelada en este sótano,
y a su esposa le arrancaron el pelo a tironazos, en las torturas. La mujer no sabía absolutamente nada, ni no estaban los republicanos ni nada. Le dejaron sin pelo a tirones. Le dejaron sin pelo a tirones, sí. Esa señora le arrancaron el pelo a tirones, y él fue el que me dijo, no, mi esposa me confirmó y me dijo que ahí falleció gente y después la enterraron. Y no se sabe nada. Y luego personas de 50 y tantos años y me dijeron que haciendo el campo de fútbol, cuando es cuartel de Guardia Civil, de repente desaparece para hacer un colegio de una orden religiosa, pues al hacer el campo de fútbol, en concreto al ir a poner las porterías, pues yo hablo con 2 personas en concreto que me dicen que al excavar los hoyos para meter las porterías, pues empiezan a sacar huesos y huesos y huesos, y los sacerdotes pues esconden los huesos en otro sitio, no se sabe dónde, y al final hacen que desaparezcan para que la gente no recuerde nunca aquella historia. Y luego resulta que había algunas catas arqueológicas en el edificio, y yo personalmente pues pude coger un par de huesos confirmados que son... Fijaos, Juanje, Paco, Santi, que hace poco hablábamos de un caso en Olivenza, donde toda una institución oficial resulta que vivía en terror, y vinieron a contárnoslo la jefa de estudios, y había un pozo también, de esos de la guerra civil, donde se había echado a gente abajo, ¿no? Ayer, precisamente, en el subsuelo de una ciudad española del sur, estábamos en uno de esos pozos, en otro sentido, pozo ritual, pero el pozo como forma de matar, de sellar, y el pozo también que asfixia cualquier testimonio, da igual el norte que el sur. Allí en Navarra también te encontraste con esa densidad que impide que se cuenten historias. Se dice, se cuenta, pero luego la gente no quiere hablar, y tuviste esta dificultad para que alguien te acompañase a este lugar, ¿no? Sí, la verdad es que la gente no quiere hablar, hay muchas heridas abiertas, y efectivamente también hay un poco de miedo a este lugar, porque efectivamente, lo que te digo, hay mucha leyenda. Por un lado está la historia que está ahí, que no se puede cuestionar, de esos muertos que están enterrados en el monte, y muchos no han sido localizados y están ahí, y hay personas que eso les impresiona y que no quieren acercarse allí por lo que pueda suceder. Y por otro lado está la propia sugestión que nos puede llevar a cualquiera a ver cosas, a pensar cosas, a imaginarse cosas. Además, mucha gente me decía que efectivamente esa gente que fue asesinada allí en el monte tenía ilusiones, tenía su familia, creía que iba a recuperar la libertad, y lógicamente cuando fueron asesinados de esa manera inesperada se agarraron a la vida hasta el último momento. ¿Por qué no? Algunos quizá han conseguido quedarse de alguna manera, y eso hay personas que le impresiona. Yo recuerdo de Carmen cuando vino Carabanchel, y ya lo vio sin presos. Yo pude verlo antes con presos, pasar un día en Carabanchel con presos, que es una de las experiencias terroríficas. Por cierto, sí, que hace poco en uno de estos establecimientos que abren por la noche de los VIPs en Madrid, me encontré a un chaval que había estado preso mucho tiempo, que nos dijo cuántas noches en la cárcel, que aquí, cuidado, que nadie quiere ni quitar ni poner, cada uno estará por lo que está, pero decía que compañera había hecho Milenio, ¿no? Y bueno, me contaba unas cosas. Yo me acuerdo que Carmen, por ejemplo, es que se sintió tan mal, indispuesta completamente, después de estar en las celdas del Garrote Vil, donde está el Garrote Vil en Carabanchel. Me pasó lo mismo. ¿Tú sentiste lo mismo, Paco? O sea, una sensación en Carabanchel, de que el mal, no, en Carabanchel y aquí, de que el mal humano, ¿no? El mal humano, tanto odio de un lado o de otro, las gente, las reyertas, el odio entre los presos, cuidado, que no solo son guardianes con presos, el odio de los presos, las violaciones, que las ha habido y las hay, todo eso concentrado. Una persona un poco sensible, un poco limpia que llega allí, ¿no te da la impresión de que eso pesa? ¿No te sentiste con un tremendo, y esto es subjetivo, tremendo peso ahí después de recorrer esos lugares? Es subjetivo, Iker, pero tanto Carmen como tú, como yo, como otras personas que han tenido la posibilidad de estar en lugares de estos en la noche, en completa soledad, allí sentados simplemente sin ningún tipo de intención, se da cuenta de que efectivamente allí la misma oscuridad tiene una densidad que no tiene, por ejemplo, la habitación en la que nos están escuchando ahora mismo nuestros oyentes. Sí. Esa oscuridad que parece como más limpia, ¿no? Y allí es como que está cargada, hay un ambiente cargado. No se está a gusto en este tipo de sitios, en una cárcel donde además han pasado cosas tan horribles. Desde luego, mejor descrito imposible. ¿Y qué describe la gente en el 7640, palabra clave milenio, y también milenio3 con número @cadenaser.com? Sabemos que el tema es delicado, lo sabemos, pero desde luego queréis escuchar, ¿verdad? A los amigos, a los comentaristas de Milenio, que quizá nos quieran decir algo. Hoy no tenemos a Carmen, que va a conectar con nosotros, en fin, el misterio continúa. Quiere hablarnos de
de la muerte de un exorcista, Carmen, luego. Se ha muerto un exorcista, pero será luego. Carlos, buenas noches, amigo. Muy buenas noches. ¿Qué cuenta la gente? ¿Qué cuentan los amigos y amigas del 7640? Pues mira, y que les llegan tanto mensajes de texto como mails referente a distintas cárceles. Por ejemplo, Pasqui de Pamplona nos dice que ha estado muchas veces en el fuerte de noche haciendo radio y que no ha notado nada, pero que seguirá intentándolo. También en Aizoaín, en Pamplona, dicen que hay un cuartel y encima en la montaña hay un fuerte militar en el que les decían que había muchos muertos de la guerra civil. Por ejemplo, otro oyente nos dice que él se coló con más gente en la cárcel abandonada de Valencia, que era de día, pero que vaya sensación. Que enhorabuena por el abandonada, reportaje. Gracias. Cárcel abandonada en Valencia, Carlos. En Valencia. También nos comentan: hola, soy de Pamplona y he estado muchísimas veces dentro del fuerte y nunca nos atrevimos a hacer la ouija. Hombre, aquí hay una cosa importante, Carlos y compañeros. Yo no recomendaría, pero primero por el tema de la sugestión. Y lo hemos vivido, ¿eh? No vamos a contar cómo ni quién, ya lo descubriréis, pero ayer mismo... bueno, pues es que un equipo, aunque esté muy avezado, la sugestión, la no sugestión, que pasen cosas y uno se aterrorice, es que está ahí. Imagínate gente inexperta. Vamos a ver, ¿qué necesidad hay de hacer la ouija en un sitio como este? Yo iba a decir exactamente lo mismo. Yo no me atrevería, desde luego, Yo no me atrevería. ¿Qué objeto tiene? No, yo sé que algo no bueno... Pues imagínate... Por la mente o por lo que sea, o en un lugar inaccesible, por favor. No, además... Mucho cuidado, hombre. Lleno completamente de agujeros que una persona puede entrar en un estado de shock, en un estado de pánico y caer desde una altura, por ejemplo, y en fin, causar un accidente. No hay ninguna necesidad de arriesgarse. Imagínate cuántas veces en estos mismos micrófonos hemos comentado casos de personas que han tenido crisis histéricas, que han tenido consecuencias psiquiátricas graves, etcétera, etcétera, haciendo la ouija en sitios tan inocentes como una casa particular, un colegio, un lugar público cualquiera. Si a eso le añadimos la carga subjetiva o no que puede tener uno de estos sitios, le añadimos el peso de la historia, que todo el que va allí la conoce, pues y le añadimos encima, yo ahí es que voy a ser un poco más subjetivo. Yo siempre he pensado que de verdad que las cosas terminan impregnando las paredes de los sitios donde suceden, y que de alguna forma hay lugares como decían en la Guerra de las Galaxias, donde el lado oscuro es más fuerte que en otros, y la verdad es que efectivamente es un riesgo absolutamente innecesario. Y desde aquí siempre hemos fomentado la curiosidad y la experimentación, pero con cabeza y con prudencia. Queda dicho. Carlos, más. Nos llegaba también un correo muy interesante de Javier que nos dice: hola, yo estuve en el fuerte de San Cristóbal haciendo la mili en el año 85. Fuimos el último reemplazo que estuvo allí y luego lo cerraron. Era impresionante dar las rondas por las cárceles de agua, ver los grilletes sujetos en las paredes, los textos escritos en ellas, la garita de la muerte desde donde en los días de invierno las nubes eran el suelo de la garita, la vieja casa del general donde se guardaban munición. Pero lo más escalofriante era lo que se escuchaba por las noches, por las bóvedas. Sonaban sonidos raros como lamentos, se te ponían los pelos de punta. Carlos, ¿quién escribía esto? Nos lo escribía al correo electrónico Javier. Javier, que hizo la mili en la última época de San Cristóbal, en 85. Desde luego, Javier, gracias, gracias por esa descripción. Estábamos todos escuchándote y coincide con lo que tanta gente nos contaba y lo que en el fondo hace, leyenda o no, realidad para algunos que lo han vivido, que hayamos ido ahí. Más. Seguimos con el 7640. Nos comentaban también: un sitio con muchos sufrimientos, la fortaleza de la Mola en Menorca, donde hubo muchos muertos en la guerra civil y posteriormente con la cárcel que se hizo. Cierto. Uno, aunque sea desde otra perspectiva, ¿verdad, compañeros? No sé si lo piensas, Juanje, se da cuenta, a veces, la generación que no hemos vivido la guerra, por fortuna, ¿no? Y que igual en nuestros abuelos tuvimos el último ejemplo de gente muy dura, muy sufrida, que lo pasó fatal. Uno, fíjate de curioso, desde este aspecto de la investigación de otra cosa, se empieza a dar cuenta lo que tuvo que ser cuando se da cuenta de que todo el país, en el fondo, está con estos lugares un poco del terror, ¿no? Lo que ayer lo tapa. De todas formas, a nivel social, yo he tenido, no sé si la fortuna o desfortuna, de vivir dos países que sí están en guerra latente, que son Colombia y Líbano. Y Líbano, por ejemplo, me chocó muchísimo una cosa, ¿no? Como siendo un país donde casi más de un 60% es de población musulmana, de diferentes grupos religiosos, y tú no ves absolutamente nadie por la calle que lleve ningún símbolo, o es muy difícil ver a alguien que lleve un símbolo religioso de ningún tipo de cultura.
porque, claro, en un país donde hay 12 religiones oficiales y varios, digamos, grupos guerrilleros, es fácil que te peguen un tiro. Entonces, pues la gente, digamos, oculta su religión. Y en Colombia, donde tienes de un lado 2 guerrillas enormes, va de 17.000 hombres armados en la selva, de otro lado los paramilitares y de otro lado el ejército, pues bueno, pues yo escuché historias terribles de cómo, por ejemplo, los guerrilleros de las FARC secuestraban a niños menores de 13 años en diferentes pueblos, y me lo contaban familiares de ellos, ¿no? Cómo los secuestraban y los padres no podían hacer nada para hacer los guerrilleros. Y eso lo he vivido en vivo y en mis carnes. Y me lo contaban a mí una noche en algún sitio a escondidas por si algún día yo lo podía contar, pero ocultándome sus nombres y apellidos porque sabían que su vida peligraba. O por ejemplo, la primera vez que estuve en Líbano recuerdo que es que no sabía que era de mala educación. Estaba con una serie de chicas que eran, bueno, pues amigas de un amigo mío libanés, y le pregunté de qué religión eres, y me quedó la chica blanca, me dijo, yo soy drusa, no sabía lo que era un druso. Y luego me dijeron, no se te ocurra volver a preguntar esto, o sea, es de muy mala educación en el país que tú preguntes a nadie, ni que digas salam aleikum o digas cualquier tipo de saludo que tenga una connotación religiosa. Porque puedes jugarte la vida. Desde muy mala educación, porque en una digamos, reunión social, estás poniendo en evidencia que alguien es chiita, que alguien es sunita, que alguien es druso, que alguien es maronita, que alguien es católico, hasta 12 religiones que hay. Entonces, claro, cuando lo vives ahí, vienes a España y dices, bueno, es increíble cómo 50 años después sigue eso vivo, ¿no? Es increíble cómo a día de hoy yo en esos 2 países pues lo he vivido en primera persona en la actualidad, ¿no?